Bienvenidos a Cáncer Podcast. Hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Yo soy Carla Bermúdez, hematóloga. Y con este episodio iniciamos nuestra 5ª temporada del podcast, del cual les agradecemos a todos los que se han incorporado a lo largo de ya un año. Y para el episodio de hoy tocaremos un tema que es de suma importancia. Y para esto contamos con dos invitados especiales, el doctor Daniel García, que ya lo conocen, oncólogo médico con alta especialidad en cáncer de mama, y la doctora Marisela Valenzuela, que es especialista en calidad de vida. Muchas gracias, Diego. Gracias, Carla. Y muchas felicidades por su nueva temporada. Sí. Me encanta el trabajo que hacen, es muy importante y sobre todo aclarar, ahorita que vamos a hablar de mitos, porque es importante. Y es que cualquiera podría decir, pues por si sí o por si no, es cierto esto que dicen, lo voy a hacer. Pero no es así de simple. Cuando tú no tienes un pensamiento crítico hacia los mitos, puedes caer en ciertos errores que afectan, en primer lugar, la calidad de vida, porque empiezas a hacer actividades o dejar de hacer actividades que disfrutabas porque piensas que pueden afectar la enfermedad. Otro importante es los costos. Le inviertes tiempo, dinero y esfuerzo a actividades, a suplementos, a terapias que la verdad no tienen evidencia. No vale la pena. Eso también desvía la atención y la toma de decisiones, importantísimo. Estos mitos que hay sobre los tratamientos para el cáncer, los miedos, hacen que las personas no tomen las mejores decisiones hacia su tratamiento. Finalmente, el conocimiento es poder, el conocimiento empodera, por eso vale la pena conocerlos. Y también, hablando de prevención, hay gente que ni siquiera se hace estudios por el miedo a estos mismos mitos que vamos a platicar ahorita. ¿Quieres empezar con los mitos, Diego? Sí. ¿Con alguno de los mitos que te hayan dicho? Sí, tenemos ahí como una lista que hicimos. Creemos que el cáncer es de las enfermedades que más mitos tiene. Y justo, pues, uno de los objetivos de este episodio es intentar, pues, quitar estas creencias o desmitificar. Y más que nada, como tú dices, Marisela, que empoderar a la gente que tenga el conocimiento crítico. Y el primer mito que queremos platicar es: ¿el cáncer se contagia? Es decir, si tu pareja, tu vecino, tu amigo tiene cáncer y lo ves, ¿te lo puede contagiar? No. O sea, es sencillo decir... ¿No diste tiempo a la atención? No, por eso creo que es importante que vaya al no. ojito. La verdad es que no es algo que te vaya a contagiar, no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad que produce tu propio cuerpo celular, con múltiples pasos bioquímicos y demás, pero que no es algo que puedas contagiar así como así, ¿no? O sea, incluso hablando también, nos ha tocado en los tratamientos sistémicos que están haciendo quimioterapia, o sea, piensan que la persona que recibe quimioterapia se vuelve como radiactiva y no quieren estar junto a ella. No sé si les ha tocado esa parte. Entonces siempre es importante mencionar que la persona pues puede estar con niños, con sus mascotas, con personas adultas, incluso con personas que pueden traer las defensas bajas, pero que en realidad no para nada los vuelve contagiosos. De hecho, se hacen más vulnerables a ciertas enfermedades. Sí, claro. Y nada más recordar que sí hay algunos virus que pueden provocar o infecciones que pueden provocar cáncer, pero como tal el cáncer no puede provocar, no se puede contagiar, ¿no? Sí. El VPH. Sí, hepatitis C, el virus de Epstein-Barr. Pero son virus que sí se contagian, pero cuando ya se tiene la enfermedad oncológica, eso no se va a contagiar. Contagiar, perdón. Sí, por ejemplo, el virus del papiloma que comentas, que frecuentemente se asocia al cáncer de cervix, pues quizás es la principal causa, pero ya una vez que una mujer tiene cáncer de cervix, pues no se lo va a pegar a otra porque ya lo tuvo, ¿no? Correcto. Y bueno, si escuchan episodios previos pueden saber que hay otras enfermedades que se asocian al cáncer y que incluso algunas otras se pueden prevenir con vacunas como estos que comentan del papiloma, de la hepatitis B, por mencionar algunos. Sí. Pues otro de los mitos. Ay, mi favorito es el de las emociones. Ese yo creo que es el... el del azúcar. Esos son los más populares. Estos favoritos. Dos. ¿Cuál quieren hablar primero? El azúcar. ¿El azúcar da cáncer? Si comes azúcar, ¿da cáncer? ¿O alimentas al cáncer si comes azúcar? Porque te dicen, no comas nada con azúcar porque eso alimenta las células con cáncer. Bueno, pues el cáncer, como cualquier célula del cuerpo, sí usa la glucosa, que es de donde... obtienes energía. Se obtiene,
Pero no quiere decir que si no comes azúcar no lo va a sacar tu cuerpo de otra parte, perdón, no lo va a sacar el cáncer de otra parte. Es como las embarazadas. Ya ves que les dan sus suplementos a las embarazadas para que no se les caiga el diente. Pues porque el bebé saca del cuerpo el metabolismo del cuerpo. El metabolismo del cuerpo puede producir los azúcares. O sea, aunque tú no lo consumas, de alguna u otra forma se va a producir porque es el combustible de todas las células. Entonces, aunque tú no la consumas de forma externa, o sea, que no le pongas azúcar a tu café, pero estás consumiendo algún tipo de pan, algún tipo de carbohidrato, incluso algunas proteínas se pueden convertir también en azúcares. Entonces, de alguna u otra forma va a haber azúcar en tu cuerpo. Pero que eso vaya a hacer que el cáncer crezca más rápido, pues la respuesta es que no. Una persona que ya tiene diagnóstico de cáncer puede alimentarse de una forma normal, habitual, sana, obviamente como cualquier persona sana, porque el pastel que se pueda comer la persona que tiene cáncer en su cumpleaños, alguna celebración, no va a hacer que crezca más el cáncer. Es un mito finalmente, esa parte de que lo va a alimentar. Sí, y que cierto que la dosis hace al veneno, o sea, si comes mucha azúcar, te va a dar obesidad o sobrepeso. Y esos sí son factores de riesgo para el cáncer y para otras enfermedades. Entonces, que comer mucha azúcar no es bueno, no. Pero no comer nada, pues a veces incluso te puede afectar en la parte social, en el bienestar general. Y ahorita que decíamos que otro de los mitos es sobre las emociones, a veces esa tensión que te da ser tan perfeccionista no te tiene un ambiente relajado y tranquilo, que es algo siempre recomendable, no estar bajo estrés todo el tiempo. Ok. Sí. Y creo que otro punto importante es, en el cáncer, al ser una enfermedad tan compleja, bueno, hemos visto que se han descrito diferentes mecanismos por los cuales se puede producir. Uno de ellos sí puede estar relacionado con cuestiones como metabólicas, pero pues esa es solo una de tantas características, ¿no? Si esa fuera la única causa, pues seguramente ya hubiera alguna terapia quizá de las que usan para la diabetes o para controlar el azúcar, como para evitar, o detener o tratar o prevenir, y pues no es el caso, ¿no? Ay, qué lógica tan inteligente. Sí, pues sí, es un razonamiento que es el que las personas deberíamos de tener. Por ejemplo, si comer azúcar da cáncer, todas las personas que comen azúcar tienen cáncer. Y no todos comemos cáncer. Todos comemos cáncer. Todos comemos azúcar. Creo que como dices, la dosis hace el veneno. Esa frase estuvo buena. Todo con moderación. Sí, todo es un equilibrio, ¿no? O sea, ni mucho ni nada. Ni tan. Esa es otra frase famosísima de mi mamá. Bueno, para el especialista en mama, ¿el cáncer de mama solo les da a las mujeres? Sí. Sí, de hecho ya seguramente se ha comentado en varios otros podcasts, pero es importante recalcarlo. Pues las mamas no son un órgano exclusivo de las mujeres. También los hombres no tenemos desarrolladas, no tienen una función específica, pero la glándula está, y al estar presente, pues sí hay cierto riesgo. Si bien es 1% de todos los tumores de mama diagnosticados, sí existe más riesgo en esos hombres que tienen antecedentes familiares fuertes, o sea que su mamá, su hermana, su tía tuvieron algún tipo de cáncer de mama, páncreas o de próstata, que puede incrementar el riesgo de cáncer de mama en hombre. Finalmente es en personas que tienen antecedentes familiares muy fuertes los que tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama. No es exclusivo de mujeres. Ok. Y luego vemos también que pues la tecnología avanza y tenemos muchos aparatos de uso cotidiano, como el microondas y como el celular, y pues te dicen, no cocines con plásticos en el microondas porque te va a dar cáncer, o no uses tanto el celular porque te va a dar cáncer de cerebro. ¿Qué hay de esto? Son mitos también, finalmente. Sí. O sea, si quieres yo hablo de la parte del celular. O sea, sí se han hecho estudios serios en cuanto a si el celular estaba relacionado a cáncer de cerebro, porque pues teníamos la impresión antes, en los 90s y a principios de siglo, pues teníamos siempre el celular acá junto al oído y estaba pegado a la cabeza. Entonces hicieron muchos estudios para saber si eso incrementaba el riesgo de cáncer en cerebro, y la verdad es que no se encontró ninguna relación. Entonces es seguro, porque también si lo ves de una forma lógica, pues son radiofrecuencias, y radiofrecuencias tenemos en muchos lados. No es una radiación, que es diferente. La radiación solar sí puede desarrollar
cáncer de piel, melanoma, por ejemplo, vasocelular, etcétera, pero son radiofrecuencias y esto va de la mano con el microondas, que también utiliza radiofrecuencias, no es radiación. O sea, es tan seguro el microondas que por eso es tan vendido en todo el mundo. Está muy contenido la radiofrecuencia y finalmente el riesgo de que haya alguna fuga de este tipo de ondas es muy baja, por eso el microondas no enciende cuando tienes la puerta abierta, ¿no? Es por seguridad de todos. Entonces, también si fuera cierto este mito, habría mucho más cáncer por el uso de este aparato. Entonces, yo creo que no es algo que sea factible finalmente, si lo ves de una forma más objetiva. Pueden seguir cocinando sin problema. Sí. Calentando. Pero que no metan el plástico, ¿no? Eso es diferente. O sea, el plástico en realidad también... Creo que no hay suficientes estudios para decir que que el plástico puede provocar cáncer. Es algo que estamos conociendo y sabiendo. Es probable que pueda haber alguna asociación, quizás, ¿no? Pero más bien mejor prevenir que lamentar. Prevenir que lamentar. Entonces, hay plásticos y hay contenedores que son especiales para este tipo de aparatos y son los que tenemos que utilizar. No es como que cuando vamos a la tienda de conveniencia de la esquina, para no decir marcas, que metes tu sopa instantánea, que ahí dice que no se debe meter al microondas. Entonces, pues es tener en cuenta las instrucciones, para eso son las instrucciones, ¿no? Sí. Pues bueno, entonces otro mito que no es cierto, ¿no? Lo del microondas y el celular. Y de las emociones. Es algo complejo, que yo creo que es algo que te pueden preguntar mucho a ti, ¿no? O más bien te llegan personas pues que están sufriendo, que tienen, por todas las noticias que han recibido, por la atención o lo que sea. Entonces, pues es algo que la gente se pregunta mucho, ¿no? Si el estrés causa cáncer. La ansiedad, la ansiedad. La depresión. Sí, los psicólogos están de acuerdo. Yo creo que es la primera pregunta que les hacen los pacientes que llegan con cáncer o en tratamientos por el cáncer, que si ellos se produjeron la enfermedad. Sí. Y también hay mucha información al respecto sobre las terapias de decodificación, ¿no? Y otras que tienen esta idea de que ciertas emociones que tienes te causaron la enfermedad, que cambiar esas emociones o gestionarlas bien pueden hacer que te cures, incluso que no necesitas los tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Entonces es muy simplista decir que una enfermedad tan compleja como el cáncer la producen emociones, porque tampoco podemos decir que no tiene nada que ver. Hay un nuevo enfoque científico que es la psiconeuroinmunología. Y ese habla de cómo las emociones afectan el sistema inmunológico, endocrinológico, y cómo el cortisol, ya hemos escuchado, la angiogénesis que pueden producir la noradrenalina, la adrenalina, pueden promover el crecimiento de la enfermedad. Es cierto, hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir? Que no es que por estar enojado te va a dar cáncer de hígado, por guardarte emociones te va a dar de tiroides. No es cierto, se puede relacionar, porque hay quienes dicen, sí es cierto, yo me guardaba muchas emociones. Todos hacemos eso, es lo normal, eso es normal. Pero ya cuando estás en el tratamiento sí se ha visto y se ha estudiado que quienes tienen mejor control de las emociones, que hay técnicas para lo mismo, tienen mejor evolución hasta en los resultados. No simplemente de que te controles y que no la pases tan mal durante el tratamiento, no, también los resultados se han relacionado a las emociones. Pero que te dé una emoción el cáncer como tal es muy simplista, ¿eh? No, entonces nos quedamos con que no. O sea, una emoción sostenida, una depresión o ansiedad por mucho tiempo, pues te puede conllevar a problemas de salud. Sí. Pero no necesariamente llevarte a cáncer. O sea, enfermedades cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas, pero cáncer tal cual, pues no se ha llegado a demostrar eso. Pero desafortunadamente de esto se aprovechan mejor, creo yo, muchos charlatanes. Pues sí, charlatanes. Médicos. Que utilizan la decodificación, que es lo que comentabas tú, que puedes buscar una respuesta a complejas respuestas simples a respuestas complejos. Entonces, lo que decíamos, o sea, que guardas una emoción y te dio cáncer de tiroides, te enojaste mucho y te dio cáncer de mama. Es en realidad una charlatanería que desafortunadamente está muy en boga. Sí, y eso hace que pierdas el tiempo en tu tratamiento que sí te va a llevar a curarte, para estar tomando pues tratamientos que te van a controlar eso. Yo creo que puede ir de la mano, ¿no? Pero por eso tienen que ir con especialistas o con alguien que esté preparado, porque alguien especialista en esto no te va a decir, no recibas el tratamiento oncológico y nada más conmigo.
Sí, de hecho, ¿no? hace poco lo mencionábamos, que ya incluso ya no mencionan que son terapias alternativas, sino ellos mismos saben que ya tienen que venderse de una forma diferente como terapias complementarias, ¿no? O sea, sí. agarra lo mío y si te funciona, pues fue también lo mío. Y si no te funciona, pues es que tu tratamiento, tu enfermedad, Sí, ¿no? sí, O sea, ellos terrible. nunca se van a echar la culpa, ¿no? Sí, no. Y ya lo hacen siempre a su favor. Sí, como que no evitar que lleven su tratamiento que puede llevarlos a curar, sino que puede ir de la mano. Es un tipo de negocio. Desgraciadamente, hay ciertas personas que llegan a aprovecharse del sufrimiento ajeno y lo ven como una ventaja capitalista que no debería de ser, y también son víctimas los que dan este tipo de terapias. No queremos, es que es fea la palabra charlatán, porque sí hay gente que se adiestra a estos tipos de no quiero decir conocimientos, pero de actividades, y sí lo creen, y eso es un problema y un tipo de sesgo que se relaciona. Como hay estos casos anecdóticos en el que a él le funcionó, pero no toman todos los factores y creen que de verdad fue ese tipo de terapia lo que le curó, pues yo me quiero adiestrar, puedo adiestrarme eso, le ayudo a mi familiar, yo lo voy a hacer, y de verdad lo creen, porque yo he platicado con estas personas es un ejemplo lo de las terapias de decodificación, pero hay muchos otros tipos de terapias que son charlatanería y sí lo creen, y creo que también son víctimas. Por eso las personas deben de usar mucho el criterio y este enfoque crítico de razonamiento. Y seguro todos hemos visto a pacientes que son, como dicen, o enojones o ansiosos o depresivos, pero también el otro lado, ¿no? Los que cuando tú los ves y los conoces, pues no encajan en ninguno de estos grupos o perfiles y les da la enfermedad. Entonces, no porque, como dicen, sea bien enojón, me va a dar, ni tampoco por eso me libro, ¿no? O sea, yo ya tendría varios tipos de cáncer. Todos. Mucha bilis. Yo hago bastante bilis. Todos los médicos, ¿no? Tanto estrés. Sí. Bueno. Y otro mito muy común es que nosotros frecuentemente pedimos estudios de imagen como tomografías, como mastografías, y otros ya sea para el diagnóstico o en los seguimientos. Entonces, el que te hagas estos estudios te da cáncer, porque de repente te dicen, yo no me quiero hacer esa tomografía porque me va a dar cáncer. Ajá. Por la radiación, ¿no? O sea, es probablemente el miedo que tiene la persona de no querer saber si tiene o no la enfermedad, pero nuevamente, si lo detectamos a tiempo, pues es más probable que sea curable y que requiera menos tratamientos. Con un tratamiento más moderado, por así decirlo, una cirugía y demás, pues puede quedar curado y que no requiera tratamientos agresivos. Entonces es importante hacer los estudios a tiempo para evitar tratamientos y mutilantes y demás. Y el riesgo de que un estudio de este tipo te dé cáncer, pues la verdad es que es anecdótico. O sea, a lo mejor uno de 1,000,000 de casos pudiera ser, pero es más bien verlo como algo riesgo-beneficio. El beneficio que te va a otorgar hacerte tu mastografía, hacerte la tomografía de baja dosis, la colonoscopía, etcétera. Todos esos tienen siempre algún tipo de riesgo. Los estudios de imagen por radiación sí pudiésemos relacionarlo a cáncer, pero el riesgo es tan mínimo y el beneficio es tan grande que en realidad no tendríamos que estar pensando en si me va a provocar alguna alteración este estudio, sino más bien de todo lo que te va a conllevar a hacerte un estudio adecuado. Sí. Es como salir y manejar tu carro. Hay probabilidad que o choques. Es posible de que choques, sí es, pero no tanto. O que te caiga un rayo ahorita. Por eso hay que pensar en la diferencia entre lo que es posible y lo que es probable, porque en general en la vida hay riesgos todo el tiempo. Sí. Y no los tenemos presentes. Aquí, como uno está más sensible hacia la enfermedad, se vuelve muy picky en los detallitos, y ya con que sea un 1%, ese 1% pues ya es una probabilidad. Sí, pero viendo la balanza, como dice el doctor, pues ves, o sea, te lo haces, costo-beneficio. Riesgos. Claro, el beneficio siempre es mayor. Sí, también por eso, o sea, recalcar que hay que hacer las tomografías bien indicadas también, ¿no? Sí, claro, y el no PET. pedir por pedir. Correcto. Exacto, sí, muchas veces pues vemos colegas, ¿no? Que piden demasiados PETs o demasiadas tomografías, pero si lo hacemos de manera racional, bien indicada y racional, el riesgo es muy, muy chiquito. Mínimo. Yo nunca he visto uno. No, ni yo. También ahorita que decías, Carla, de que incluso un médico a lo mejor te está llevando seguimiento, un médico familiar, o por decir a alguien, tu médico de cabecera, gine, no importa.
también hay que considerar que los mismos médicos tienen mitos arraigados. Ujú. Digo tienen, yo soy médico y también tengo, pero pues vemos cáncer, por eso estamos Sí. más Sensibilizados. sensibilizados, pero durante la formación médica aprendes cosas que van cambiando. El cáncer es muy diferente hoy a lo que era cuando éramos cuando estábamos formando en la profesión. Entonces no digo que el médico no sepa, que no lo escuches, pero sí, si tú ya estás en un tratamiento oncológico o estás en vigilancia, vale la pena contraponer lo que dice el médico con el oncólogo, el hematólogo, porque finalmente son los expertos. Ellos son quienes pueden informar de forma objetiva. Sí. Y otro mito que escuchamos muy frecuentemente, quizá a ti, Daniel, que ves mucho este tipo, es de que si cocinas o que si te operaron, por ejemplo, de un cáncer de mama, no te puedes acercar a la estufa ni al calor porque pues eso te va a hacer daño. Yo he escuchado mucho que esta relación la hacen como que están cerca del calor y pueden hacer que las células crezcan más rápido, ¿no? Ah, caray. Y pues tiene cierto sentido, o sea, lo vemos como, por ejemplo, en los animales que ponen huevos, que el calor hace que se vaya formando el embrión y demás, pero no sucede así en el cuerpo humano. En realidad el cuerpo humano es tan inteligente que se sabe regular. Así estés en un área caliente, tu cuerpo siempre va a permanecer a una temperatura estable. Entonces el que estés cerca de una fuente de calor o no estés cerca de una fuente de calor, o sea, no importa. Más bien esto creó limitar lo que pueda hacer el paciente. Y por ejemplo, si a mi mamá le dio cáncer y le gustaba mucho estar cocinando y ahora limitarla que no está cocinando porque se va a acercar al calor, es parte de esas partes en calidad de vida que van a mermar para la paciente. Entonces, si de por sí ya está pasando por un proceso que es complicado, que es difícil de tratamientos y demás, y aparte limitar en la parte que les gusta, pues no es lo más adecuado. Finalmente, el calor no va a afectar para nada la cirugía o el cáncer o el tratamiento, ¿no? O que regrese tampoco. O sea, en realidad no va a impactar en nada. Como les digo, el cuerpo es tan inteligente que se va a regular por sí mismo. A ver, Diego, el vapeo, ¿puede causar cáncer? Porque he visto mucha gente que, no, es que yo ya no fumo, ya solamente uso el vape, ¿no? Y que tú ya está así, muy de moda. Sí, súper de moda, porque creen que pues no es tan malo, ¿no? Sí. No huele feo esto. Sí. Así porque aparte de sabores. Tiene sabores y olores. Y se ve bien sexy, se ve bien tecnológico. Sí. Te ves bien cool, andas de moda. Sí. O sea, me ha tocado ver incluso en los aeropuertos. Están usando en un avión, me tocó una vez. ¿En serio? Alguien que estaba con un vape. Sí, no. O sea, el vapeo nos falta evidencia a largo plazo. Digo, quizá empezó con un objetivo o con un propósito no tan malo, que era como dejar de fumar o esta transición como para abandonar el tabaco, pero pues la realidad es que no ha cumplido ese objetivo y se ha vuelto más un vicio más. O sea, nos falta información a largo plazo para decir, pues sí está relacionado con cáncer, pero lo que hemos visto al momento de la inflamación que ocasiona en los pulmones, seguramente a largo plazo tendremos información de que también. Porque algo que hemos visto en muchos tipos de cáncer es que la inflamación crónica es un factor de riesgo o un desencadenante. Si bien ahorita no tenemos como un dato de se ha reportado que el vapeo, pues seguramente en los próximos años tendremos información de esto, pero de que es igual de dañino. Pero sí, se usa ahí también el criterio, tú mismo lo estás diciendo, si ya se está viendo el efecto que tienen las personas y se está relacionando incluso a lo que se veía con el tabaco o con el cigarro normal, pues ya ahí usas el razonamiento. Y dices, pues es que no. Sí, porque con el vapeo pues no hay tanto tiempo, pero pues podemos ver la experiencia que hubo con el tabaco y pues tomarlo igual, ¿no? Sí, y justo cuando estaba empezando el vapeo, no sé si recuerdan, pero en revistas así como conocidas médicas, como la del New England, de repente empezaban a sacar casos clínicos o reportes de imágenes donde era de personas que tenían este antecedente del vapeo, donde se veían sus pulmones que estaban muy dañados, así con secundario a esto. Y lo otro también que pasa a veces con el vapeo es
el cigarro, pues cada vez se ha restringido más los sitios donde fumas. Ahorita comentabas lo del aeropuerto. Sí. O sea, ya en muchos lugares, si no es un espacio abierto, no puedes fumar. Pero bueno, cada vez vemos como que esto se modifica malamente. Pero con el vapeo muchas veces no está esta restricción porque se minimiza su potencial dañino. Porque huele bien. Ajá, porque no te da el olor, porque no te da el olor. Entonces tú de repente estás en un lugar cerrado, estás comiendo, no sé, con tu familia en un restaurante, o estás en un lugar cerrado, en una fiesta, en un evento, en lo que tú quieras, y ves que mucha gente ya anda con su vapeo, entonces pues tú te tienes que echarlo de todos esos porque piensan que no te va a hacer daño. Sí. No, y tú igual no te das cuenta por el olor, Sí, ¿no? sí. Ajá. De guay, huele a Qué rico cereza, huele. huele a fresa. Sí, sí, Kiwi. sí. A kiwi. Pero sí, no. Ok. Definitivamente no es algo que recomendemos. Ni para dejar de fumar, ni para ningún Sí, otro no. motivo. Y otra cosa que vemos o que nos preguntan muy común es que después de un golpe te va a dar cáncer. Es decir, te pegaste en el pecho y te dio cáncer de mama. Te dieron una patada o un golpe en el testículo y te dio cáncer de testículo. ¿Qué desierto tenemos en esto? Yo sigo pensando que es un mito, porque más bien el golpe te hace consciente y te hace querer tocarte y sobarte y demás, pero es parte del reflejo que tienes. Te golpeas y te empiezas a sobar, ¿no? Ujú. Y es yo creo que cuando te das cuenta de que algo no andaba bien. Por ejemplo, en cáncer de mama no te exploraste, que te debe hacer cada mes, o no fuiste a tu exploración con tu ginecólogo y en ese momento tuviste un golpe más o menos fuerte, te dolió, te tocaste y te encontraste una bolita. Más que el golpe es más bien la autoexploración que estás haciendo en ese momento. Ok. Y creo que lo mismo sucede a nivel testicular. Lo mismo. Te golpeaste, te molestó, te tocaste y encontraste algo. Entonces, el golpe no creo que tenga mucho que ver, sinceramente. Tiene que ser golpes repetidos todo el tiempo. Por En el mismo mucho sitio, ¿no? tiempo, en el mismo sitio. Sí. Y eso no es posible que vaya a suceder. No, pero también Sí, hay claro. gente que piensa que porque hace tiempo se dio el golpe y eso ya sería relacionar una no. cosa con la otra, porque es natural que cuando te pasa algo malo relacionas qué es lo que hice Sí. yo. Siempre que alguien tiene este tipo de diagnósticos, hasta les hacen la pregunta, ¿no? ¿Y qué hice para que me dieran? Entonces, Sí, es cierto, es un... Ajá. La Como gente si es fuera así, un ¿no? castigo. Ay, Sí. sí, no, nada de eso. ¿O qué dejé de hacer? Tuve que haber hecho algo para que no me diera. El cáncer es una enfermedad injusta que no le debería dar ni al que fumó, porque si se trata de que tienes que portarte de una forma perfecta para que no te dé la enfermedad, pues todos hemos hecho cosas imperfectas en la vida. Entonces no deja de ser una enfermedad injusta que nadie merece y que no fue tu culpa. Es un accidente del cuerpo, lamentablemente. Y ahorita que dijiste lo de fumar, ahí podemos tumbar otro mito, que dicen, el cáncer de pulmón solo le da a las personas que fuman, o el tabaco solo se asocia al cáncer de pulmón. Y entonces ahí, pues no, a ambas. O sea, el cáncer de pulmón, si bien el tabaco es el principal factor de riesgo, hay diferentes tipos de cáncer de pulmón. En muchos sí está fuertemente relacionado, donde quizá vemos que más del 90, del 97% tiene el antecedente, pero hay otro tipo de cáncer de pulmón que se llaman adenocarcinomas, que está descrito en México que 1 de cada 3 nunca fumaron. Entonces, no importa si nunca fumaste, o sea, te puede dar. Cáncer. Decimos en Neumo que pues toda persona que tenga 2 pulmones puede tener cáncer de pulmón, o sea, el tabaco no es el único factor. Y no es el cáncer de pulmón el único que se asocia al tabaco, si bien es el que se relaciona más por el efecto directo De la inhalación. hacia los pulmones, pues el el tabaco está relacionado al menos con otros 10 tipos de cáncer, o sea, de la cavidad oral, del esófago, del estómago, del intestino grueso, del riñón, del páncreas, del hígado. No, y de enfermedades en general, un cardiólogo Y de otras odia el cigarro. Pregúntale a los neumólogos. cardiólogos sobre el neumólogos, pero Sí. Nefros, o sea, También. sí. en todos lados. No fumen. De hecho, es el principal. Ni una vez, así como decimos que el alcohol, que una Ajá. copita, no, ese sí, el cigarro, nada, no debería existir. Sí, es No la debería principal causa o el principal factor de riesgo de muertes, tanto yo creo que oncológicas y no oncológicas, que se podría evitar. Evitar, sí. Pero Pues bueno, Pero finalmente es difícil, el tabaquismo Sí. es una enfermedad. sí. complicado. Sí. A ver, otro de los mitos, ¿no? Que si las biopsias pueden causar cáncer, ¿no? Sí.
O riegan más bien, ¿no? Ah, que sí, si más las bien. biopsias pueden regar la enfermedad. Las biopsias actuales que se hacen por agujas, la verdad es que el riesgo de que suceda esto es bajísimo. Si es un radiólogo adecuado, lo hace de una forma adecuada, con una técnica buena, una aguja adecuada, el riesgo es mínimo. Entonces, por eso es que es tan seguro hacerlas y es lo que recomendamos siempre para tener un diagnóstico histopatológico pronto. ¿Cuándo sí podrá haber riesgo? Cuando se hace una biopsia mal hecha, mal indicada, y que sea una biopsia quirúrgica, o sea, que el cirujano abre la piel, toma un pedacito y vuelve a cerrar la piel. Ese es el que tiene mayor riesgo de regar el cáncer, de que se vaya de una parte localizada dentro de la mama, por ejemplo, hablando de mama, que es lo que más me dedico, y que se haya ahora diseminado hacia la piel. Okay. Entonces, el riesgo de que eso suceda con una biopsia Trucut, con una aguja gruesa, es mínimo. Siempre hacerlo de una forma indicada, siempre por un experto que sepa de cómo se hacen estas cosas para evitar este tipo de problemas. Si se llega a regar por una biopsia mal hecha, el pronóstico por supuesto que va a cambiar. Por eso es importante siempre acudir a un médico pues que haga recomendaciones Experto. adecuadas. Ya entrenado para eso, ¿no? Sí. Y la biopsia pues es Delicado. parte fundamental del diagnóstico, porque luego te dicen, ¿por qué no me opera al principio sin tener diagnóstico? Luego nos toca ver también que hay lesiones que vemos tanto en mama o en pulmón, en otros órganos, que después de hacerse una biopsia sale que no es cáncer. Entonces ya entraste a un procedimiento con más Quirúrgico. posibilidades de complicaciones y no es un cáncer. Entonces sí, como dice Daniel, hacer el procedimiento adecuado con las personas adecuadas, y este riesgo pues es Mínimo. Mínimo. anecdótico. Sí, claro. Sí, como lo del carro. Así es. Ajá. No vas a manejar porque vas a chocar. No, y pues para el cáncer lo más importante es saber pues la biopsia, ¿no? Para saber qué tipo de cáncer, porque hay Saber muchísimos. si es cáncer o no, y Exacto. luego saber qué tipo de cáncer. Ah, bueno, y puede ser como un mito, ¿no? Que todo tumor, quiste o bolita del cuerpo es cáncer y no, hay que ver. Exacto. Porque sí, si te operan pensando a lo mejor es cáncer, pues es muy diferente, como dice Diego. Hacer la biopsia y dejarlo ahí porque no es nada, o ya una cirugía con todos los riesgos que conlleva, hasta que llegan a ser mutilantes si hablamos de mama. Le quitan todo y no era cáncer. Que no era, Ay, sí. qué horror. Sí, y si te toca la mala suerte de que en la cirugía se complicó por alguna otra cosa y pues, te te fue infectaste, no mal, sanó, Sí. una reacción alérgica. te tocó ser ese que salió a la Terapia calle y intensiva. machucaron o atropellaron, perdón, ya Sí. Sí, mala suerte. sí, terrible, ¿no? Y no tenías el No. diagnóstico. No, hay Por algo pacientes existen los protocolos. que les hacen nefrectomías pensando que es cáncer o sea, que les quitan el riñón Ajá. y no era cáncer. Era una infección, ¿no? Y ya lo dejaste Sí, sí, con con un un solo solo riñón. Ay. Y es diabético. Ajá. O hipertenso. Ay, Sí, no. Y otra cosa que nos preguntan también o que vemos es, ¿el cáncer solo le da a las personas adultas? Pues no. Así como mencionábamos que el cáncer es una enfermedad injusta, que es un accidente del cuerpo, pues también de forma injusta y accidentalmente sucede también en niños. Sí. O sea, si esto que comentamos, si es algo que yo hice o dejé de hacer, pues no, porque si fuera así, pues un niño que no tiene ningún factor de riesgo, o sea, que no fumó, no tomó, no se expuso ni al sol y seguramente ya tiene una enfermedad oncológica, pues ahí es donde te das cuenta que no es lo que dejes de hacer o lo que hagas muchas veces. O sea, sí tiene que ver ya a lo largo de tu vida para mejorar tu calidad de vida, tu supervivencia y demás, pero que finalmente puede suceder a A veces cualquiera. porque sí. Sí, Un accidente, exacto. finalmente haces todo, eres perfecto, comes sano, vegano, no comes carne si tú quieres, haces ejercicio 7 días a la semana, ejercicio aeróbico, ejercicio de pesas. no tienes emoción. No tienes emociones. Entonces, Y a te pesar de puede eso dar. te puede pasar. Sí, Sí. Entonces, Sí, ese es- no existe una edad para determinar, ya no voy a tener cáncer. La verdad es que no va asociado. todos estamos hechos de células y en cualquier momento pueden mutar, ¿no? Sí. Es una de las... Alguna vez vi un programa que el tener este tipo de enfermedades oncológicas es pues un efecto de la pluricelularidad. O sea, Ujú, tener la muchas, división. ser un organismo tan complejo, pues te llega a tener a veces esos accidentes en la replicación celular que puede llegar a conllevar cáncer. Sí, Y como decía un libro, ¿verdad? De patología, cuando nos formamos en medicina, que pues ya con nacer
tenías el riesgo de cáncer. Sí. O sea, que la única forma de evitarlo es no naciendo. Sí. Entonces, pues, Todos. era complicado. Ay, a ver si no suena sensacionalistas y Oye. todo el mundo asustado, en pánico, Ajá. mar, cáncer. No, quizá. No, pues para eso es las campañas Sí. de hacerte el tamizaje. Concientización. Sí, el diagnóstico temprano. Sí, y aquí creo que el punto o el otro punto que podríamos comentar con la edad es, o sea, conforme avanza la edad, pues sí podemos tener riesgo de Aumenta. riesgo aumentado de diferentes tipos de cáncer, pero Y el estilo de vida adultos, también, ¿no? Y Pero- justo por eso es que después de cierta edad es que hay que hacer estos estudios de detección oportuna que comenta Marisela. Y que lo podemos relacionar de nuevo con las tomografías, ¿no? O sea, de que luego no no, es que yo no me quiero hacer la mastografía porque me va a dar radiación, o porque yo no me quiero hacer la tomografía del pulmón porque, y donde salga cáncer, también te Sí. dice, y dices, no, pues Pues para eso justo es. buscas Pero es en para una detectarlo persona a que no tiempo. tiene síntomas, detectar una enfermedad temprana y que se cure. Claro. Sí. Porque no es Sí. como la diabetes que no vas a curar. Exacto. Esta es una enfermedad temprana, cualquier tipo de cáncer se puede curar. Así es. Y ahí te va una, Carla, que Ay. vemos muy frecuente, o que te preguntan, ¿no? Pues cuando está el paciente con las quimioterapias, la quimio pues tiene diferentes efectos secundarios, y uno de esos es que a nivel de la sangre pueden bajar las plaquetas. Y pues hay algunas medidas que pueden ser farmacológicas o no, o algunas recomendaciones que tú le das, pero luego se escucha que dicen, no, pues yo estoy tomando mucha agua de coco porque con eso me van a subir las plaquetas. Sí, no, ese sí es un mito. Pues el coco tiene electrolitos, agua, grasa, proteínas, pero pues no va a tener ninguna fórmula que vaya a hacer que eleven las plaquetas. Sobre todo yo les digo a los pacientes, o sea, yo te estoy dando algo que hace que bajen las plaquetas. Entonces, o sea, es normal, es esperado que te pase esto, pero sí les explico, ¿no? Entonces, es algo que yo te estoy provocando con el tratamiento, pero como yo te estoy dando seguimiento, vamos a evaluarte, revisarte, ver que no tengas Lo tienes sangrados. medido, no Claro. es algo- Entonces tampoco es como que me urge que le suban porque yo se Exacto. lo provoqué y hay que esperar, ¿no? En la evolución de lo que dura el tratamiento y vigilar nada más. Sí, y si sucede de una forma prolongada o que no tengamos previsto, pues hay formas de recuperarlas con medicamentos, ¿no? Claro, O exactamente. sea, alimentos y demás. Porque también nos preguntan, ¿y cómo puedo subir las defensas en la quimioterapia, no? Malo. Y no, y que comiendo no sé qué cosa y que quién sabe qué. Ustedes La verdad es que díganle, va a tú mejorar. tranquilo, yo nervioso. El tiempo va a hacer que recuperen. Sí, Y sí. hay medicamentos. En tu caso hay factores estimulantes para plaquetas, para leucocitos, para hemoglobina. Entonces, Así es. algo que sabemos que puede pasar, medido, y que sabemos cuándo actuar. Sí, no, y hay esquemas de quimioterapias que ya tienen planeado que se van a bajar las defensas, entonces cierto tiempo tú les das estimulante para evitar que eso suceda. No en el caso de las leucemias mieloides, pero sí en los linfomas podemos poner un poco de estimulante y ya, pues eso evita que se bajen. Pero eso lo indicamos nosotros los médicos, no es como que haya un remedio natural por allá afuera que les pueda ayudar, ¿no? Quisiera añadir ahí, quizás, en el caso de anemia, pues Ajá. la suplementación de hierro oral, pues Ah, algo eso sí sí. pudiera ayudar, ¿no? Sí, claro. Pero que no es la única medida. No, claro. No, y siempre sabiendo que esa anemia es por deficiencia de hierro. Entonces, lo que yo les digo, Sí. de nada sirve que tomes hierro si no tienes deficiencia. Entonces, antes de que tomes hierro, les pido un perfil de hierro y ferritina para ver los depósitos. Y si hay deficiencia, pues te damos. Porque hay gente que toma hierro y no tiene deficiencia y nada más se sobrecarga. Y pues tampoco es bueno. Ay, no, los hematólogos son finísimos en todo eso. Es de lo que hablábamos de cada zapatero a su zapato. Sí. Los hematólogos, de verdad que el conocimiento que tienen relacionado no solo al cáncer de la sangre, sino a las anemias y demás, nadie, a todos, yo siempre que escucho a un hematólogo, digo, siempre, y ahorita me queda de otro, Sí, nosotros no suplementamos a nadie sin evidencia. Ujú. Sí. Sí, porque luego también te dicen, ¿no? Pero si estoy comiendo bien y todo, ¿por qué tengo anemia? Pues por la Porque se quimio. bajaron las defensas. Exacto, O sea, por es la algo quimio. esperado por la quimio. Ujú. Y más bien, como tú dices, de comentarle al paciente esto puede pasar y más bien le das como los datos de alarma, ¿no? O sea, si te llegara a pasar tal cosa, pues o me hablas o te vas a urgencias o algo, pero digo, si les gusta el agua de coco, pues con que no le pongan mucha azúcar, ¿verdad? La dosis es el veneno. No, y que no se tomen el agua del puesto, porque Ajá. yo he visto esos
cuchillos con los que parten los cocos, por favor, no. Pero qué forma de mover, Sí. de usarlo, ¿no? Sí. El machete. Sí, todo un arte. Y otro relacionado con alimentos, la guanábana. La guanábana, que ¿cuántas veces es más potente que una quimio? 10,000 veces más potente que una quimioterapia. 10,000 veces. Y está rica. Pues deberíamos dar guanábana entonces, si no quiero. Lo matas, imagínate, si una quimio es fuerte, ahora una que equivale a 10,000 quimios. Sí, no. Bueno, ahí es el razonamiento, yo eso pensaría, si ya una quimio es fuerte y me tomo algo que es 10,000 veces más fuerte, yo creo que mi cuerpo no lo va a tolerar. Ajá. Sí, ¿cómo lo vas a resistir? Aunque ese tipo de alimentos, suplementos, que les hace sentir bien, está bien, pero hay que decirle al oncólogo. Tampoco llenarse de cosas, te vas a agobiar con tanta cosa. Pero si, por Con ejemplo, que suplementos. toma el agua de coco. Pues que si le gusta así, nada más que esté se limpiecita. siente bien, o me dicen a veces yo que veo mucho dolor, es que solo me hacen masajito y ya me sirve más que la pastilla. Pues hasta el masajito te sirve más que la pastilla. No tiene evidencia el masajito, pero le está sirviendo más, pues que haga eso. Sí. Muy Sí, bien. o sea, los suplementos que le hagan sentir bien al paciente mientras no intervengan con el tratamiento y que no hagan hacer un gasto innecesario al paciente, creo eso. que ahí no hay problema. Por ejemplo, si quieren continuar con vitamina D, omegas, pero no está afectando al bolsillo, adelante. Pero luego hay pacientes que quieren comprar más bien una marca de una proteína inmunocal, por ejemplo, Ay, sí, no. factor de transferencia que a veces llega a ser más Ajá. caro que algunos tratamientos. Pues ahí decirle, mejor enfócate en el tratamiento y lo demás pues lo vamos viendo aparte, ¿no? Sí, y que eso pues ya lo platicamos alguna vez en un episodio de que pues si tuviéramos evidencia de que funcionara no tendríamos por qué no recetarlo, ¿no? Sí. No recomendarlo, o sea, y este punto que tocaba del costo que también Marisa lo tocó al principio, o sea, si no vas a poder costearlo o si vas a cambiar ese tratamiento, el tratamiento convencional o el estándar por un tratamiento experimental, que quizá no te va a ayudar a nada y solo te va a quitar o te va a dejar sin dinero, Sí. pues solo estás perdiendo el tiempo Y es que es estás muy empeorando tu tentador, pronóstico. tomar inmunocal en lugar de una quimio y hay quimios que cuestan lo que cuesta el inmunocal, entonces ahí puede pasar y por eso es importante la información, mejor uso en lugar de la quimio, eso pasa también. Ni el premium me sirve. Inmunocal Premium. No, es que hay un buen de marcas ya y pues es como que le cambio la marca, déjale pongo 2 estrellas, déjalo pongo de oro o plateado. Sí, ya se ve más llamativo. y digo que este sí es más bueno. O sea, Y como está Tienes caro, la razón. gente dice, es que sí funciona, porque está caro. y últimamente, no, Hablando de todo esto, a mí se me ocurre algo que podría relacionarse a los mitos, que son las ideas que tiene a veces la población, que cae más hacia lo sensacionalista o a las falacias de conspiración, en que dicen que como es un negocio, que te dan medicamentos solo porque son caros, que en realidad la cura es más barata o que la cura es natural, o simplemente que ya hay cura pero no te la están dando porque no es negocio. Eso también es un tipo de conspiración que no es cierto porque hay instancias, instituciones, hay regulación. Ustedes lo ven con las cajetillas de cigarro que ponen unas imágenes muy amarillistas para que lo dejes de consumir porque eso sí da cáncer. Porque, por ejemplo, que el desodorante da cáncer. También le pondrían esa imagen horrible a los desodorantes Sí, ¿no? si ya estuviera demostrado que da cáncer. Sí, claro. sí. Y pues cada vez vemos que hay más gente que se aprovecha para lucrar en este escenario y pues sí es algo que, como decían, o sea, hay un buen de charlatanes aquí en todo esto. Sí. Y cada mes quizá veremos más porque, bueno, tenemos estas cosas que se venden como suplementos y luego quizá en otro lado te dicen que el veneno del alacrán azul es milagroso y que sabe qué de la víbora de cascabel y ahora y más peligroso, o sea, seguramente lo han visto que te empiezan a promocionar terapias que se escuchan como muy novedosas que luego los quieren vender como inmunoterapias, que de células K o NK Células madre. y que te van a hacer sí. transfusiones o pasar de tus linfocitos, células madre, o sea, de repente te llega un buen de promoción de eso que también es tirar el dinero, digo, en México no está Y son la médicos. tecnología, sí. Médicos
de buenas universidades hacen ese tipo de adiestramiento en poner células madres, o investigas del veneno de alacrán azul, lo usan mucho los cubanos, y como los cubanos tienen fama de buenos médicos, entonces sí, es por eso que es tan delicada la parte de los mitos, que no es tan simple como que suena lógico o no, porque también uno en el pensamiento crítico dice, ¿quién lo dice? Lo dice un médico. Y es como que la falacia de la autoridad, ¿no? Es un médico, debe de ser cierto, pero sí hay que analizar qué tipo de médico y comparar esa información con el oncólogo. Y otra vez, es que el oncólogo quiere lucrar con esto y quiere poner tratamientos, pero ¿tú crees que todos los oncólogos quieren lucrar con la enfermedad? Todos conocemos o tenemos en la familia un médico. ¿Tú crees que él también está en esa conspiración de que no esté sano? Entonces sí hay que analizar todas estas ideas. No es tan sencillo. Sí. Y bueno, ya hace un momento Daniel platicaba todo esto del estilo sano. Entonces, si tienes un estilo sano, perfecto y sin emociones, entonces, sin emociones negativas, te puede dar cáncer. Sí, claro. O sea, más bien te puede prevenir, ¿no? Si eres sano. Ajá. Va a mejorar el riesgo. O sea, hacer ejercicio, alimentarte bien, hacer tu prevención, siempre va a ser un plus y que va a estar en pro de tu salud. Y que si sucede algo, lo vas a detectar a tiempo y te vas a curar. Pero que con esto puedo decir que nunca te va a pasar nada, pues volvemos otra vez a la analogía del carro, pues no es así. Si tú tienes todo preparado, le pusiste gasolina, tienes seguro, las llantas están bien infladas, el coche incluso es nuevo, pero aún así no sabes lo que pueda suceder en el camino. Entonces, igual el cáncer puede ser un accidente. Hay gente que maneja borracha y nunca a máxima velocidad y llegan muy bien a las 5 de la mañana a su casa, ¿eh? Sí. Entonces algo así es, no hay que lamentarse ni pensar que uno tuvo la culpa. Sí, si supieras el día que vas a chocar, pues ese día no sales, ¿no? Sí, exacto sí. Y otro mito frecuente es: ¿el cáncer siempre es hereditario? Es decir, si mi mamá tuvo cáncer, ¿yo voy a tener cáncer? Siempre decimos en oncología que más o menos un 10-15% de todos los tumores pueden llegar a ser hereditarios, pero la mayoría, 85-90%, pues no lo son, están más bien dentro de lo que podemos prevenir muchas veces, que son los hábitos alimenticios, ejercicio, no fumar, consumir alcohol de forma racional. O sea, podemos hacer muchas más cosas para disminuir el riesgo. La minoría va a tener alguna mutación en su cuerpo heredada por papás y eso va a incrementar el riesgo. No quiere decir que la tengas va a ser el 100% de que lo desarrolles tampoco, pero el riesgo va a ser mucho mayor. Por ejemplo, en cáncer de mama, en estas mutaciones que conocemos como BRCA1 y BRCA2, dependiendo de cuál sea, el riesgo en general puede ser hasta un 60, máximo un 80%, dependiendo de la edad de la paciente. Pero nunca va a ser al 100% inclusive. Entonces, la minoría van a ser hereditarios. Podemos hacer muchas más cosas para prevenirlo. Sí. Aunque también está lo que no podemos controlar. ¿No? Ay, suena bien estoica, está muy de moda eso, ¿no? Yo no lo puedo controlar, pero bueno, el aire, la contaminación, que los microplásticos, la edad, los alimentos, que ahorita que hay no es tan sencillo conseguir cosas orgánicas, los enlatados, los procesados, muchas cosas no se pueden controlar. Entonces, también eso tiene que ver, hablando de que si yo me lo provoqué o no, pues todo. O que las emociones son muchas cosas, el mismo ambiente. Sí, quizá el mensaje que dabas de pues el estilo de vida sano pues te va a ayudar para reducir muchos riesgos, no solamente de cáncer, sino mejorar tu salud general, pero pues quizá no evite seguir que te con pase. La prevención, el diagnóstico temprano. Prevención. Sí, Okay. siempre. Las vacunas. Tenemos otro mito, que si las vacunas dan cáncer. Vale, eso no lo había escuchado. Pues es que ahora, Yo tampoco había escuchado. Déjalo googleo. ahora como Las del COVID. este grupo, Antivacunas. o sea, este grupo antivacunas le buscan todo Lo que negativo. te puede dar, ¿no? Conspiración. Ajá. Las teorías conspirativas. Entonces de repente ya sale de que no, pues es que si te vacunas que te van a dar 1000 cosas, entre ellas cáncer, ¿no? Ándale. He escuchado que Guillain-Barré, y sí hay casos,
pero cáncer También son no. anecdóticos. Sí, anecdóticos, claro, es mucho mejor ponerte la vacuna a no ponértela, ¿no? Sí, Porque volvemos al riesgo-beneficio. exacto, ¿no? riesgo-beneficio, equilibrio. Entonces, Sí. pues, vacúnate si te tienes que vacunar y ya, ¿no? Y más bien aquí, en vez de que las vacunas den cáncer, previenen el cáncer, ¿no? Sí. O sea, tenemos vacuna de... Si te vacunas contra el virus del papiloma humano, puedes prevenir el cáncer cervicuterino y los otros que se pueden asociar a este. Si te vacunas contra hepatitis B, pues puedes prevenir el cáncer de hígado. O sea, hay otras, o sea, las vacunas en general pues te pueden ayudar a... Sí, a nosotros, que por ejemplo, prevengas en más bien. hematología que damos terapias que son tan agresivas y que inmunosuprimimos tanto al paciente, las vacunas contra algunos virus les van a ayudar a que no tengan la manifestación viral. Por ejemplo, el herpes zóster, Ujú. que le da mucho a los pacientes que están con la inmunosupresión, pues darle al paciente antes de dar el tratamiento va a evitar que puedan tener esa infección. Y hay muchos mitos de que es que si le doy una vacuna se va a infectar. Pues no. Hay ciertas Es vacunas al que se contrario, deben dar. ¿no? Es para Claro, que no es se para infecte. evitarlo, pero hay hasta médicos que les dicen a los pacientes, es que no te puedes vacunar contra eso porque te va a dar la enfermedad. Sí. Y pues son los mitos que decías, o sea, que incluso entre la comunidad médica existen mitos. Siempre es con buena porque no- intención. sí, pero es más bien porque desconoces el área de la que estás Sí. hablando. Yo la verdad, por ejemplo, no me gusta hablar de otras enfermedades porque yo ya no me especializo en eso. Claro. Entonces No yo las ves. hablo de mi Sí. especialidad, ¿no? Y si en dado caso te preguntan, lo que podemos hacer, lo que yo hago a veces es que, ¿sabes qué? Esta no es mi área, pero mejor pregúntale y no darle una respuesta errónea o algo inventado, ¿no? Porque pues no todos somos todólogos, ya cada uno nos especializamos en algo y pues somos buenos en eso, pero pues no se puede en todo, ¿no? Y lo canalizas con la persona adecuada. Exactamente. Sí. Y pues también les puedes decir que vean el episodio de vacunas donde... Ah, el experto. Tiene hoja de Dicen, vacunas. Sí, el Ah, qué experto. La interesante, cuarta sí, véanlo. temporada. Ay, véanlo, cuarta donde temporada. dice, pues qué vacunas se recomiendan y en qué personas, cuáles no, pero Ay, lo voy a buscar. ahí está. Sí. Porque yo no estoy tan actualizada tampoco. Sí, claro, y hay unas que se pueden poner y otras que no se pueden poner. Ah, eso está muy interesante. Sí. Y otra pregunta u otro mito es, si ya te dio cáncer, ¿ya no te vuelve a dar? Pues no, más bien el riesgo sigue estando latente. Ya hablábamos que somos organismos vivos y un replicación. paciente que ya tuvo cáncer, una paciente con cáncer de mama, pues tiene riesgo todavía de presentar cáncer de mama en la otra mama. Finalmente pues son dos órganos, ¿no? Entonces la vigilancia que hacemos después de cualquier tratamiento no solamente es por querer hacerle estudios al paciente, sino es más bien para detectar a tiempo una recurrencia, detectar a tiempo segundos primarios y evitar también o reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo, efectos a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso es que son las vigilancias que nosotros hacemos como oncólogos, ¿no? Entonces, si existe un riesgo de desarrollar otro, pues la respuesta es, pues sí. Sí, o sea, si por ejemplo una mujer tuvo cáncer de colon en sus 40, 50 años, a sus 50 y se curó, que no vaya a pensar que no tiene que hacerse mastografías porque no le va a dar de mama. Puede ser que tenga Sí, claro. en el futuro. Sería muy mala suerte que también se compre un cachito de lotería, pero a ver si la suerte también es buena. Pero sí seguir como... Se trata de que sean personas ya normales cuando se curan, ¿no? Que se consideren personas, Normales, sí, lo que hace la persona normal. no enfermas. El último mito. Y quizá es el que nos gusta a veces más cambiar la idea. Si tengo cáncer, ¿me voy a morir? No. No es una sentencia de muerta finalmente. No es O un sea, sinónimo, ¿no? no. Y hay muchos tipos de cánceres, muchas etapas de cánceres. Sí, le tenemos más miedo al cáncer porque está muy asociado a una enfermedad grave, que si no, obviamente si no se trata, pues sí puede conllevar a la muerte. Pero en realidad la mayoría de los pacientes, según estadísticas nacionales e internacionales, la mayoría de los pacientes con cáncer se van a curar. Entonces ahí la clave nuevamente es hacer tu detección temprana, prevenirlo con la actividad física, alimentación, etcétera. Y sí, dejar bien claro que no es una sentencia finalmente el cáncer, ¿no? Pero da miedo también porque es una enfermedad larga, dolorosa y angustiante. Y no hablo de los tratamientos en sí, sino mentalmente. Y dolor tampoco físico, ¿no? Tampoco me refiero a dolor físico, si hay que aclararlo, gracias, sino que la persona y la familia, la gente cercana, vive mucha angustia.
durante el tratamiento. Es lo que vemos ustedes, los oncólogos, hematólogos, tienen tratamientos y una atención muy especializada que ha ayudado a que no estén con vómitos, no, pueden llegar a tener una vida lo más cercano a lo normal durante el tratamiento, pero sí viven con una preocupación muchas veces alimentada por estos mitos. Por eso es que es tan difícil, pero no en sí una sentencia. También los casos positivos no se ven. Lo que llama la atención es a quien le fue mal. Si buscas en internet vas a ver la historia y todo lo de una persona que se siente agobiada por una situación difícil, ahí se desahoga. Entonces, difícilmente una persona que le fue bien va a estar publicando sobre eso. Eso no se ve mucho. Sí. Sí, pues es una enfermedad retadora que afecta a todas las esferas, pero que con el paso de los últimos años hemos visto que tanto desde la parte del diagnóstico temprano, cuestiones de prevención y todo el avance que hay en el tratamiento, pues el pronóstico ha cambiado, ¿no? Quizás remontándonos al ejemplo que ponías de cuando estábamos en la facultad de medicina, que quizá en nuestras clases de oncología que duraban una semana, pues no te decían mucho o hasta te desalentaban, ¿no? Sí. Quizá no te decían, no, pues si tiene cáncer, pues ya no vas a hacer mucho. O hasta la misma comunidad médica, ¿no? Sí, y todavía lo vemos en algunas todavía. Sí, la falta partes. de conocimiento, ¿no? Porque pues no es sinónimo. Sí. Y actualmente vemos que, pues como dicen, pues muchos pacientes, digo, si hay cánceres que son más agresivos que otro y que dependen mucho de la etapa al diagnóstico, pero pues con la detección oportuna, un tratamiento adecuado, pues este pronóstico es diferente a lo que se tenía hace algunos años. Un manejo multidisciplinario, que es bien importante ahorita, ¿no? No nada más tú dando tratamiento, sino apoyarte todas las demás especialidades para que le vaya mejor al paciente. Pues bueno. Sí, pues creo que ya fueron muchos mitos. Y faltan seguro, pero Uy, hay que te lo dejen en comentarios. Otro y episodio sí. para el segundo, pero no sé si quieran dejar algún mensaje final. Pues es importante siempre hacer pues campañas de desmitificación para que la gente se dé cuenta que qué cosas puede cambiar en su vida. O sea, si pensaba que el azúcar va a alimentar el cáncer, que se den cuenta que en realidad no sucede así, que más bien pueden tomar acciones para limitar el consumo de azúcar, pero por salud, o sea, para evitar enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, pero no para evitar que salga el cáncer o que el cáncer crezca, ¿no? O sea, que vean todo esto como herramientas para su día a día. Sí, seguir las indicaciones de tu oncólogo, tu hematólogo, tu médico, pues el que ve tu tumor, y que si ese médico está certificado, tiene la especialidad y demás, pues que confíes en él, ¿no? Sí. Pero sí, más que nada eso. El pensamiento crítico, nunca perder el pensamiento crítico, aprender siempre del diagnóstico que estás buscando, que tienes o que tuviste. Me refiero a que estos mitos no solo afectan al que tiene la enfermedad, sino al que está en busca, que está en su etapa de estudios para buscar si es cáncer o no, cuando ya están en tratamiento, y una parte muy importante que es después del tratamiento, que viven una angustia que es similar y a veces se desarrolla incluso un estrés postraumático. Se trata de que la calidad de vida no se considere solo durante el tratamiento, sino después también, que tu vida no sea en torno a un diagnóstico que tuviste. Y para eso sirve el conocimiento y la información. Sí, y esta información, además de obtenerla de tu equipo médico, también cuando buscas en internet, que es algo muy frecuente, existen diferentes páginas oficiales de gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, o incluso algunas guías que ya se hacen para pacientes, donde te dan la información para que cualquier persona que pasa por ese tipo de problema pueda entenderlo y pues pueda informarse de una forma crítica. Sí. Recuerda que este podcast es informativo. Si deseas más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, donde nos puedes dejar tus comentarios. En @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx, o nos puedes contactar vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.